Pero antes de que concluyamos esta es la primera edición de Sin Censura que hemos transmitido desde las 6:30 de la mañana sin parar, ante una muy atípica mañanera desde Nayarit, desde Tepic, Nayarit, donde tienen un uso horario distinto. Le quiero dar la bienvenida a mi amiga, lo voy a decir con toda la transparencia, a mi gran amiga pues no de la infancia, si se puede considerar la adolescencia como infancia, sí, a mi gran compañera de universidad y hoy editora fact-checking de Associated Press, Abril Mulato, pues publica una investigación muy importante, una investigación a la que desafortunadamente para muchos tiene los oídos cerrados y los ojos cerrados. Nos plantea Abril en esto, las víctimas de la violencia sexual en México, cómo tienen que buscarse alternativas. Abril, te saludo con mucho gusto aquí en Sin Censura. Hola, hola a todos. Qué gusto, muchas gracias por el espacio. No, pues, ¿qué te parece que hablamos de los primeros párrafos de tu investigación y lo platicamos? Publica Abril en AP, en la agencia AP. Inés Fernández ha recorrido infinidad de veces el trayecto entre su comunidad, Barranca de Tecuani, a Ayutla de los Libres, en Guerrero, un estado del sur de México. Son 6 horas de camino a pie o 1 hora y media en automóvil. Es una de las zonas históricamente más golpeadas por la pobreza y la violencia. La activista indígena Mepa tiene 44 años y a partir de 2021 ya no recorre ese trayecto solo para hacer compras o trámites en Ayutla. Ahora lo hace para llegar a un refugio que ella misma ayudó a construir, la Casa de los Saberes, Guwa Akuma, en lengua Mepa, un lugar que se inauguró a finales de septiembre para atender a mujeres víctimas de la violencia, incluida sexual, como la que sufrió Inés. El 22 de marzo de 2002, cuando tenía 25 años, Inés fue víctima de abuso sexual a manos de efectivos del ejército mexicano. Al denunciar, asegura, se enfrentó a la discriminación por ser mujer e indígena y a la ineficiencia de las autoridades mexicanas. El tiempo pasó y al no obtener la justicia a través de un proceso penal, Inés buscó otras alternativas, lo mismo que se ven obligadas a hacer muchas otras mexicanas, cuyas denuncias por violencia sexual no derivan en una sentencia contra su agresor. Algunas llevan su caso a instancias internacionales o denuncian públicamente, otras se acompañan entre sí durante el proceso de denuncia y algunas más simplemente intentan resignificar lo que vivieron. En la Casa de los Saberes, estas y más opciones están al alcance de quien las necesite. Este centro representa una parte de la justicia que he estado esperando por casi 20 años. He tenido que recorrer un camino muy difícil para llegar aquí. En estos años de lucha viví amenazas y hostigamientos. Mi esposo fue amenazado y perdí a mi hermano Lorenzo. Lo mataron porque yo exigí justicia, dice Inés. Y Abril, pues el caso de Inés, como lo planteas, no es el único. Vienen a la mente muchísimos más en los que pues se enfrentan a un rezago absoluto las personas que viven en estas comunidades de nuestros pueblos originarios, y que son siempre rezagados en cuanto a esta desigualdad. Eh, ¿Qué nos puedes decir de la investigación? ¿Hay aún más datos de otras mujeres que han enfrentado a este tipo de irregularidades? Pues mira, la verdad es que la investigación está enfocada, o sea, planteo 3 casos que son distintos uno del otro en distintos estados del país. Y lo que quería yo demostrar es cómo ante la falta de justicia penal o la falta de justicia que tendría que ser como una obligación del Estado, eh, pues en realidad las mujeres son las que se han tenido que organizar para buscar otras alternativas y obtener justicia, ya sea, como se menciona ahí, ¿no? A través de denuncia pública, a través de acompañamientos, a través de otras instituciones internacionales, porque al final del día la justicia para víctimas de violencia sexual en específico casi nunca llega. Una, no se hacen muchas denuncias porque, pues, yo creo que tú seguramente lo has comentado en alguno de tus programas ya, no se confía en las autoridades, ¿no? Y muchas veces las personas dicen, ¿para qué? Es una pérdida de tiempo, me van a revictimizar, me van a juzgar, no quiero que la gente me vea así. Y al final, pues lo sabemos también, ¿no? Muchas de las denuncias a veces terminan con la víctima incluso en prisión
o juzgada ¿sabes? Entonces, a mí me pareció muy interesante que, claro, el caso de Inés es como un caso muy relevante porque a partir de ahí, pues sí marcó como un parteaguas, ¿no? De, ya voy a llevar mi caso a una institución internacional, ya va a haber una reparación del daño que se da casi 20 años después de que a ella fue violentada, ¿no? Por miembros del ejército mexicano, ¿no? También en la investigación se habla de Claudia Hernández, que es una de las 9 mujeres de Atenco que se atrevieron a denunciar los casos de tortura que se dieron en el Estado de México cuando Enrique Peña Nieto era gobernador. Y ellas pues llevan también ya 15 años buscando justicia y no hay ninguna persona vinculada a proceso, pero aún así ellas también llevaron su caso a la Corte Interamericana y ya hubo una sentencia y bueno, ellas siguen presionando, ¿no? ¿Por qué? Porque ninguna de las fiscalías ni de delitos sexuales ni de violencia contra la mujer les han hecho justicia todavía después de 15 años, ¿no? Y pues también se menciona el caso de Amy Lira, que actualmente es directora de acompañamiento de la Casa Mandarina, que es una de las instituciones, organizaciones no gubernamentales que apoyan a víctimas de violencia sexual en México, ¿no? Las acompañan a presentar la denuncia, las acompañan, si no quieren hacer denuncia, quieren hacer una denuncia pública y las acompañan a través de terapias, ¿no? Porque al final del día lo que me queda claro después de esta investigación es que las mujeres siempre buscan justicia juntas, ¿sabes? Porque una por sí sola, pues, es difícil. Y esta intención y esta fuerza que tienen las mujeres actualmente por acompañarse y por estar unidas es sumamente relevante, ¿no? Porque uno piensa que la justicia penal es la única que hay, ¿no? Que se va a hacer justicia y que la víctima de violencia sexual se va a sentir completamente feliz y segura a partir de que su agresor esté en la cárcel. Y la verdad es que no es así. O sea, ellas, además de que se les haga justicia y que a lo mejor la justicia penal llegue y su agresor llegue a ser detenido, ellas necesitan otro tipo de cosas, ¿no? Acompañamiento, terapia, validación, no nada más de la justicia del Estado como tal, sino de la sociedad, de sus amigos, de su familia, ¿no? Que, que esa es otra cosa que me di cuenta con el reportaje, ¿no? No sabemos como sociedad escuchar y lo primero que hacemos siempre es hacer juicios cuando no entendemos. Y no es otra cosa, es que nadie nos ha explicado cómo comportarnos en este tipo de situaciones y creo que es importante, ¿no? Entender que una víctima de violencia sexual no está ahí porque quiso estar ahí, porque se quiso vestir de cierta forma, porque sale, porque se quiso echar unas chelas o porque tal, ¿no? O sea, una víctima de violencia sexual, además de pasar por lo que pasó y vivir lo que vivió, tiene que convencer a todo el mundo de que lo que le pasó no fue su culpa, ¿no? Y eso me parece muy fuerte. Tristemente pasa y lo que yo pretendía con esa investigación es pues mostrarle a la gente no solo que la autoridad no está respondiendo, porque eso yo creo que ya lo sabemos todos desde hace mucho tiempo, sino que las mujeres se han tenido que buscar la vida solas, ¿no? Porque no se les ha acompañado, porque seguimos siendo parte de una sociedad patriarcal que revictimiza y esa sociedad tiene sus autoridades y esas autoridades son elegidas por el propio pueblo. Entonces yo creo que tiene que haber un cambio de todos los aspectos, ¿no? Pues básicamente eso es lo que Me quería yo viene a la tratar en mente, la Abril, investigación. otro caso terrible, el caso de Ernestina Asensio, la anciana, la señora de la tercera edad, la adulta mayor, que fue violada precisamente por miembros del ejército en tiempos de Felipe Calderón y que el muy cabrón todavía salió a decir que había muerto de una gastritis grave. Vamos, tenemos a un pues bueno, un aparato a partir de ese poder judicial. No quiero politizar este asunto, por supuesto, pero se ha exhibido cómo ese poder judicial responde a una serie de intereses políticos, un aparato que en efecto victimiza y a veces hasta criminaliza a las víctimas de violación. Me preocupa esto que planteas en tu investigación de cómo Inés incluso denuncia que su hermano fue asesinado porque ella alzó la voz, de cómo es que su esposo también ha sido amenazado, su familia se encuentra en riesgo, y se trata solamente de un caso, de tantos casos en México de violaciones, violaciones que en el peor de los casos terminan en feminicidios.
¿Cuál sería el llamado a las autoridades? ¿Cuál sería el llamado, por ejemplo, al gobierno en estos momentos, hablando no solamente de un poder ejecutivo que no tendría vela en el entierro más que el garantizar la seguridad, obviamente, pero a ese poder judicial para que terminen estos casos de impunidad, Abril? Mira, yo creo que la solución es muy sencilla, ¿no? Háganse cargo, o sea, de verdad, incluso ahora haciendo la investigación me di cuenta del poco interés que tienen en hablar del tema y de resolver. Estuve durante meses buscándolos y no es que no les interesa hablar del tema, ¿sabes? Incluso tienen una instrucción de no hablar y dar entrevistas por el momento. ¿Por el momento de qué? Y no estoy hablando, justo como dices, ¿no? No es una onda de politizar, porque esto no se trata del sistema que está actualmente o del gobierno actual, que también tiene mucha deuda con las mujeres y con la violencia de género, que no es un problema del que no se han hecho cargo, pero no es de ahorita, es un problema que tiene décadas, ¿no? Y que no importa si era PRI, PAN, PRD, tal, ahora Morena, o sea, no, háganse cargo, escuchen a las mujeres, planteen un presupuesto que sea real y que se pueda ayudar a estas víctimas de violencia sexual, violencia de género, o sea, no hay la estructura, no existe el personal adecuado, no existe el presupuesto para atenderlas. Y al final del día los trámites siguen siendo súper engorrosos y lo que haces es que la víctima termine dolida, encerrada en casa sin poder recuperar su vida. ¿Por qué? Porque en el inter de que presentó la denuncia, que se dio cuenta de tal y cual cosa, la víctima se fue desquebrajando, ¿sabes? Y perdió trabajo, y perdió casa, y perdió familia. O sea, y si no hay un apoyo de parte de las autoridades para ayudarlas a recuperarse, tanto económicamente como psicológicamente, con personal preparado, pues al final del día las mujeres van a seguir luchando y van a seguirse buscando la vida, pero se van a tardar más. ¿Por qué? Porque no tienen un aparato que las respalde. Entonces, el reclamo es ese. Den explicaciones, hagan una encuesta que sea clara, pongan a personal que sea especializado en este tipo de casos, porque no es posible que se tengan que hacer, o sea, está bien, cada uno tiene las formas de hacer justicia, ¿no? Y las chicas lo hacen, las mujeres lo hacen como se les va ocurriendo. El chiste es que las escuchen. Pero no es posible que no haya un aparato de gobierno que diga, sí, sí, somos responsables y voy a hacer esto a partir del siguiente año. Y que no haya un presupuesto y que no haya personal. Es una discriminación al final del Abril, día, otra vez y otra vez, como nos pasa a las mujeres todos los días, y no está bien. Ese es el reclamo, ¿no? Y estos casos que pero, están perdón, en la investigación, por ejemplo, son casos muy mediáticos, como tú lo mencionabas, Toño. Hay muchas mujeres que no hablan, porque al final del día estos temas remueven muchas cosas y que quieren olvidar, ¿no? Pero ¿cuántos casos que no están en las estadísticas, que también están en el reportaje, cuántos casos nos faltan, ¿no? O sea, es terrible y creo que ya es hora de tomar en cuenta a las mujeres y de no pensar que es una acusación para tambalear el gobierno. No, nos siguen violando y nos siguen matando a todas. Y no está bien. O sea, es así, háganse cargo. Es eso, oye, Abril, básicamente. pero ¿y no ves tú un cambio, aunque es un cambio en esto, vamos, el esfuerzo que existe ya desde una Secretaría de Gobernación distinta, el tener a un secretario de Gobernación, subsecretario de Gobernación para los Derechos Humanos como Alejandro Encinas atendiendo los casos? ¿Ves muy rezagada la respuesta de al menos el gobierno federal en este tipo de casos? Es que el problema es que, por ejemplo, en estos casos de violencia sexual, cada estado tiene su legislación y cada estado tiene o no su fiscalía especializada en delitos sexuales. El problema no es tanto a nivel, o sea, es que es todo un combo, ¿no? Es a nivel federal porque no hay presupuesto para las fiscalías o para atender a las víctimas de cada estado, porque cada estado resuelve distinto. Entonces, al final del día, no, yo te diría, no veo un avance, porque esto que se expone en la investigación son casos que llevan años y que se están resolviendo hasta ahorita, no por el gobierno actual, sino por el seguimiento que le dieron las víctimas o las sobrevivientes de violencia sexual, ¿no? Sí creo que esto es algo que continúa igual, las cifras no es que hayan disminuido, al contrario, han aumentado. Y y pues tiene mucho que ver con que ahora la mujer está hablando a lo mejor un poquito más y a lo mejor está denunciando más, que en algún momento López Obrador decía, es que ahora ya hay
esta nueva palabra de feminicidio que antes no se usaba así, es que está bien eso, pero el problema es que no se está atacando, no es que ahora haya más cosas porque están denunciando más, no se denuncia porque se confía en el sistema, se denuncia porque la propia mujer está acompañando a otra mujer a hacerlo, ¿sabes? Entonces, yo te diría, siendo honesta, no veo ningún cambio. O sea, al final del día, si hubiera algún cambio, las propias fiscalías o el propio gobierno será el primero en cacarearlo. Y no es así, es que no tienen interés en hablar del tema. Ese es el problema. No porque yo defienda el caso ni nada, usted que nos ve, que nos escuche, y que veo muy activo y activa en nuestras redes sociales, en nuestros chats, pero en efecto es una exigencia absoluta el hecho de que termine esta situación. Abril, si te soy perfectamente honesto, sí considero que es un problema que se viene arrastrando desde hace muchos Totalmente, años. totalmente. Como tú lo has dicho, en efecto, y que falta un gran camino por recorrer. Para mí, si me lo preguntas, no es que se necesita, claro está, ¿no? Que hagan algo, como tú bien dices. Pero no es solamente que haga algo el gobierno, es un cambio generacional lo que se necesita. Es de inmediato ya nosotros, hombres y mujeres, acabar con este tipo de situaciones desde casa, desde nuestras familias, dejarnos de pendejadas machistas, sexistas y misóginas. Creo que es algo que tendrá que ir cambiando generacionalmente, pero en efecto es necesario que se tomen cartas en el asunto ya. Abril, ¿qué te parece que nos compartes tus redes sociales? Hay mucha gente que quiere ponerse en contacto contigo y nos gustaría muchísimo que regresaras como editor fact-checking de AP, Para que nos peleemos tú y yo, cuestionado mucho aquí en Sin Censura. como Nos en los gustaría viejos que tiempos. regresaras muy pronto con otra investigación aquí en Sin Censura. Sí, cuando quieran, cuando me inviten, yo aquí ando. Pues mira, la verdad es que les puedo compartir mi Twitter. Ahorita ya ni soy muy activa en Facebook, más que solo estoy como vigilando, pero bueno, estoy en Twitter como @tachuela con doble A. Sí, soy muy chaparrita y tiene todo que ver. Entonces, por ahí me pueden buscar, o también si tienen, les paso mi correo, es amulato@ap.org. Y pues sí, muchas gracias por el espacio. La verdad es que sí creo que, como tú dices, ¿no? El cambio tiene que ser en general, pero sí creo que, por ejemplo, también como medios, este tipo de espacios para hablar este tipo de temas, aunque duelan, es súper importante y agradezco mucho la invitación, Toño. Abril, para ser muy honesto, o sea, yo sé que hay muchas críticas, yo le pido a usted que también vamos a tener la mente abierta, usted que nos ve y que nos escucha, vamos a ser perfectamente honestos, este tema no lo van a sacar en Televisa, ni en TV Azteca, ni en Grupo Imagen, se van a hacer bien pendejos en esos medios de comunicación tradicionales, aquí sí lo llevamos, aquí el micrófono es de todos, así que pues muy bienvenida y muchas gracias a la queridísima Abril Gracias. Mulato y luego nos vemos, Abril. Creo que ya se Bye. fue. Ahí está. Nos vemos pronto, Abril. Y bueno, Bye, amigo. bye bye. Mire, se nos está yendo el tiempo como agua. Tenemos que hacer un corte en las transmisiones para podernos enlazar con nuestro queridísimo Vicente Serrano en unos momentos más. Usted lo sabe, Vicente anda de pata de perro, de aquí para allá. Y ayer consiguió grandes entrevistas que, bueno, fueron para muchos indignantes, pero aquí estamos con mucho gusto. Permítanos irnos una pausa muy corta en estos momentos. Regresamos de volada con Vicente Serrano. Va a ser cuestión de minutos en lo que hacemos el cambio de la transmisión, en lo que nos enlazamos con él. Yo le agradezco a usted que se conecte con nosotros. Me encanta que nos critique la crítica constructiva. Sí, me duele un poco leer ahí comentarios misóginos, ¿no? Ante este caso tan terrible que enfrentamos todos los mexicanos y mexicanas, pero estoy muy feliz de leerle en su espíritu crítico cuando es verdaderamente propositivo, aunque sea a veces agresivo, mas no ofensivo. Ya sabe que yo estoy muy orgulloso de usted como público consentidor. Nosotros regresamos en caliente. Regresamos en caliente. No sea mal pensado. En breve estaremos de regreso en Sin Censura.